Marta Velázquez en Agricultura. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Marta Velázquez en Agricultura. Hoy tenemos un invitado que nos viene a hablar acerca de agricultura de precisión. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Campus Peñuela de la Universidad Veracruzana. David Curi Jiménez, bienvenido. Hola Marta, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, trabajando, ya sabes, en todo esto de la agricultura de precisión. Qué bueno. Fíjate que eres como un referente en la zona. Se habla de agricultura de precisión, se habla de análisis de suelo, utilización de drones, o sea, todo este tema y pensamos en David Curi. Entonces, te quise invitar el día de hoy para que nos platicaras acerca de esa experiencia que tú has tenido a lo largo de tu trayectoria profesional. Sí, claro, mira, la verdad es que esta revolución 4.0 o agricultura de precisión se ha venido dando un poquito más fuerte en tendencia para poder bajar los costos en la agricultura y ser más eficientes en la aplicación de fertilizantes, labores y otras técnicas. Entonces, pues sí, traemos ahí una experiencia ya en la primera empresa donde estuve, se hacían análisis por medio satelital. En la segunda empresa donde también estuve, de igual forma, pero era un análisis diferente con inteligencia artificial. Y donde estamos actualmente, pues manejamos un poquito de todo. En este sentido, digo, yo sé que allá en casita tenemos como dudas, ¿no? O sea, si bien, como lo dije al inicio, ¿no? Eres un referente de agricultura de precisión, pero ¿qué debemos entender por el término agricultura de precisión y qué entra en agricultura de precisión? Porque, te soy sincera, a veces nada más pensamos en drones, ¿no? Pero hay muchísimos otros implementos, otras tecnologías que forman parte de todo este concepto. Sí, mira, inicialmente cuando pensamos en agricultura de precisión es en satélites, también en tractores, en ser más eficientes, como ya lo había mencionado, en drones, evidentemente, en pantallas para poder automatizar en el campo varias labores. Pero inicialmente vamos a enfocarnos un poquito en lo que sé, que son satélites. Y por mi experiencia, por ejemplo, es ser más eficientes con estas herramientas y poder hacer la aplicación de una manera más adecuada. Básicamente son los ojos que no podemos ver o partes que no podemos ver, ¿no? ¿En qué nos puede apoyar? O sea, ¿en qué nos apoya tanto? Pues yo creo, digo, ahorita que ya lo estás mencionando, ¿no? O sea, económicamente, culturalmente, o sea, ¿qué nos aporta la agricultura de precisión para un usuario final? Mira, como te mencioné, vamos a poner un ejemplo empírico. Cuando nosotros nos paramos en un cañal y a simple vista vemos el crecimiento o el desarrollo vegetativo de la caña, pues vemos la caña que va bien, ¿no? Uniformemente creciendo, que va la biomasa o el desarrollo vegetativo de la planta uniforme. En cambio, cuando nosotros hacemos un análisis satelital, y esto es con una escala de colorimetría, que básicamente los colores nos indican el crecimiento, cómo va, amarillo, rojo o verde, podemos ver ya de una manera precisa efectivamente cómo es el desarrollo ya con colores. Es una manera más fácil de interpretar. Esto también en otra forma, un análisis de suelo, por ejemplo, un análisis de suelo anteriormente te daban números y era una manera de interpretar el fósforo, potasio, macro y microelementos y propiedades físicas. Entonces, con un análisis donde yo estuve, lo que hacían es analizar espacialmente la variabilidad de los elementos macro y micronutrientes por medio de análisis satelital, y con esto interpretamos con escalas de colorimetría dónde hay mayor presencia de los elementos y dónde hay menor presencia de los elementos. Entonces, esto nos ayuda a poder hacer una aplicación más eficiente y, por ejemplo, no aplicar solamente commodities como urea, DAP, MAP, sino poder hacer una mezcla especial a la medida y viendo esa distribución de los colores, cómo se va a hacer la aplicación, ¿no? Eso es un ejemplo. Fíjate qué interesante, porque efectivamente, o sea, uno recorre el campo y pues a ojo de buen cubero dices, pues va bien, ¿no? Pero realmente luego el mismo cultivo no te permite entrar al campo, ¿no? O sea, no te permite entrar al centro de lo que es la hectárea, de lo que estés sembrando, ¿no? Y es bien interesante, es súper importante también tener este tipo de herramientas para saber qué le puedes aportar a tu cultivo, ¿no? Y sobre todo, como bien lo dice el
concepto, precisión, ¿no? O sea, ¿qué te hace falta? Porque por lo regular siempre las cañas, ¿no? Las más bonitas pues son las de las orillas, ¿no? Pero no estás viendo si tienes un claro ahí adentro, si tienes daño de ratas, si tienes daño de barrenador, si tienes una deficiencia de microelementos o macroelementos, ¿no? Entonces, por lo regular o anteriormente se hacían las recomendaciones pues por lo que veías por encimita, ¿no? Y probablemente estabas aplicando algo que no necesitaba en ese momento el cultivo. Ahora con la agricultura de precisión, pues te están dando esta opción de decir, ¿sabes qué? Vas a ir a pedir tal cosa y tal medida, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy rescatable de la agricultura de precisión. Pero también la gente le tiene un poquito de miedo, a pesar de que ya tiene años esto, o sea, no es un concepto nuevo, o sea, yo al menos tiene unos 10 años que he escuchado este concepto, pero sigue siendo un poquito que hay mucho mito, realidad, un poco de temor, a lo mejor pensamos que es costoso, ¿no? Porque pues no estamos familiarizados con eso. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta situación? Mira, aquí tocaste un tema donde puedo ser un poquito más extenso. Yo creo que va en relación al rendimiento que te va a dejar ocupar estas tecnologías, ¿no? Obviamente, si tú usas este tipo de tecnologías, pues vas a tener un mayor rendimiento porque vas a detectar los problemas en una temprana edad y va a ser un problema correctivo, ¿no? Más bien preventivo y no correctivo, que va a salir más barato. Ejemplo, aplicación de un agroquímico, ¿no? Antes de que esté el daño o de que llegue la afectación. Y yo creo que es eso donde la gente tiene que tener ese criterio. Al final, cuando hablamos de tecnología satelital o tecnología con dron, uno como técnico tiene que tener un amplio criterio para poder ver y sobre todo interpretar qué es lo que está pasando. Y ahí voy a hablar un poquito más técnicamente. Hay personas que me dicen, oye, es que no veo que tomen muestreos y demás, todo es sin ver. Y yo, como lo decía en la empresa donde estuve, ellos trabajaban con la Agencia Espacial Europea y era muy fácil. ¿Cómo nosotros sabemos que en Marte o la NASA, que en Marte hay ciertos gases o ciertas partículas? Muy fácil, porque nosotros enfocamos o la NASA enfoca satélites a Marte y por medio de reflectancia difusa obtenemos esa información. Entonces ahora vamos a trasladarlo a cultivos. Cuando hablamos en cultivos, el satélite enfoca directamente en cultivos. Actualmente es imposible teledetectar macro y micronutrientes. Eso se hace por medio de una muestra en suelo, no en sitio. Y con la otra empresa lo que hacíamos es analizar índices directos o indirectos en las plantas, ¿no? Era igual. El satélite mandaba el rayo hiperestral, hablando técnicamente, y rebota. Eso es como cuando a nosotros nos llega una llamada. ¿Por qué nos llega? Porque hay otro celular marcando, interfiere el satélite y básicamente no hay cables, no hay nada que nos vea. Entonces es algo que tiene que tener un criterio un poquito más amplio y sobre todo, por ejemplo, un dron se maneja con tecnología multiespectral y un satélite con tecnología hiperestral. Es un poquito más preciso, pero hay una diferencia, ¿no? Y el dron últimamente también se ha visto muy utilizado para poder detectar sobre todo malezas, ver diferentes índices, pero esto es para que el técnico tenga un criterio muy amplio y sepa interpretar y a raíz de eso poder hacer una visita en sitio y determinar qué vamos a hacer, ¿no? Si se va a hacer una corrección, si hay falta de humedad, si hay exceso de humedad, si hay daño de alguna plaga. Entonces es interpretar todas estas tecnologías y poder hacer uso de ellas en campo, ¿no? Ahorita estás hablando como de varias etapas del cultivo, ¿no? Y ahorita tengo la duda, ¿en qué momento cuál es el momento idóneo para hacer un análisis? ¿Cuándo sí y cuándo no vale la pena utilizar la agricultura de precisión? Porque pues estás hablando de suelo, estás hablando de hacer algo preventivo con plagas o enfermedades. ¿En qué momento el agricultor puede decir, voy a empezar a cotizar un servicio de agricultura de precisión? Mira, evidentemente realizar este tipo de tecnologías en todo el ciclo vegetativo del cultivo, dependiendo qué cultivo, y sobre todo es recomendable para hacerlo en cultivos extensivos, ¿no? Esto es muy importante porque luego en cultivos como hortalizas u otro tipo de cultivos cortos, pues es un poquito difícil, ¿no?
Aquí se recomienda hacer diferentes etapas y esto en relación al costo-beneficio que va a tener o la inversión que va a hacer, poder saber hacer análisis. De manera general, un parámetro que usan mucho las empresas o que lo tenemos de forma gratuita es el NDVI, que este es un análisis que lo recomiendan en los primeros 3 meses del cultivo. ¿Por qué? Porque después de esos 3 meses la imagen se va a saturar. ¿Qué se recomienda después? Poder ver la biomasa, que ya es un índice directo del cultivo y ya no se va a saturar tanto. Entonces, ese es un ejemplo de algo que puede hacer el productor, ¿no? El procedimiento. Exactamente. ¿No? Y inicialmente, pues un análisis de suelo, todos lo sabemos, es antes de la primera aplicación del fertilizante, ¿no? Y como cierre, pues sí, veo que muchos últimamente hacen vuelos con dron para poder ver o detectar dónde hay ciertas malezas ya para un cierre, ¿no? Y poder hacer una aplicación posterior, foliar o una aplicación de algún agroquímico. Fíjate que ahorita que mencionaste esto, o sea, sí, evidentemente tenemos que valorar, obviamente con un profesional y una empresa que se esté dedicando a esto, porque sí yo he visto en campo muchas personas que se ponen muy creativos o muy emprendedores y dicen yo voy a comprar un dron y me voy a dedicar a hacer aplicaciones, ¿no? Pero como tal son aplicaciones. Sí. Todavía hay algunos agroquímicos que en sus etiquetas no tienen ahí la recomendación, ¿no? O sea, para el dron, para cómo usarlo y todo eso, ¿no? Pero también a veces se ponen muy emprendedores en ciertos cultivos. Y he escuchado de se me cayó el dron, chocó las laderas, por ejemplo, y lo mencionabas ahorita, ¿no? O sea, recomendable para cultivos extensivos, ¿no? Y valorar que sí valga la pena hacer este tipo de implementos, ¿no? O sea, sí. porque ha pasado mucho, o sea, ha pasado mucho. También he visto en campo que deciden hacer una aplicación con dron por la falta de mano de obra, ¿no? Que creo que también es importante ese tema, ¿no? Mencionarlo. No sé si tú has tenido algún caso de éxito o alguna situación en campo que digas, mira, no me la esperaba, pero mira, aplicamos aquí. Sí, mira, yo con una empresa en la que estuve, teníamos una variable que era medir la cosecha, cuándo cosechar y cuándo se había cosechado la caña de azúcar. Eso me tocó, es un caso verídico que básicamente veían en un mapa la coloración negra es cuando ya habían cosechado la caña y coloración roja cuando ya estaba próxima a cosechar y amarilla o verde cuando pues aún no estaba a cosechar. Ponen el mapa y ya estaba negro. Entonces le llaman al inspector, ¿qué pasó aquí? Es que nos robaron la caña. No inventes. O sea, entonces esta tecnología pues, puede hacer de esta... En una zona, donde sabemos que hay muchos ingenios, sucede eso. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Y la tecnología, efectivamente... La gente ya no está metiéndose directamente en campo y sobre todo todos están buscando bajar los costos en campo por la situación que está y evidentemente la tecnología está tratando porque aún no es 100% que ya sustituyó al personal humano, pero trata de hacer eso, ¿no? Al final, como nosotros lo estábamos viendo, el ser humano tiene ese raciocinio para poder interpretar o saber qué hacer y una inteligencia artificial no. Esa es la diferencia. Ok. ¿Tuviste algún tema con la inteligencia artificial? Sí, en una empresa que querían hacer una plataforma de recomendaciones nutricionales. Entonces no daba unas recomendaciones nutricionales con ciertos factores que humanamente estaban presentes, ¿me entiendes? Sí. Sino que una persona, un doctor sí lo podría hacer, pero una máquina no. O sea, un software te daba una recomendación, pero tú sabías que había diferentes variables o factores que influyen, sobre todo uno, que es el clima, que ya es un clima muy indeciso. No sabemos cuándo va a caer agua, cuándo no. Entonces, la inteligencia artificial o el software, sin problema te lo dice, no es muy cuadrado, por así decirlo, pero una persona tiene ese raciocinio para poder determinar cuándo y en qué momento hacer y sobre todo con qué conductos poder aplicar cierto producto o la actividad que va a hacer en campo. Sí, sí es cierto. Fíjate que a mí me pasó en alguna ocasión con un herbicida, un preemergente, que incluso lo podías utilizar sin humedad, pero en un suelo arcilloso, ¿no? Entonces, tomar la decisión
humanamente, de decir, aplico o no aplico, y como que se avecinaba una brisita, ¿no? Entonces, finalmente era lluvia, y aparte la molécula era muy sistémica, ¿no? Entonces, con una lluviecita en un suelo arenoso, independientemente que se fuera a barrer, o sea, acababan de sembrar. O sea, olvídate, eso hubiera sido algo fatal, ¿no? Que probablemente en la inteligencia artificial pues iba a ser como muy cuadrado de sí, aplícalo y ya, ¿no? O sea, creo que sí también ahí debemos de tener un poco de criterio de cuándo sí y cuándo no, ¿no? Digo, y como todo, o sea, todo tiene áreas de mejora, ¿no? O sea, yo creo que hay situaciones en las que sí vale la pena y sí te saca a lo mejor del apuro, pero pues hay situaciones en las que le tienes que echar un poquito más de análisis. Sí, exactamente. Eso es lo que he aprendido durante este tiempo con este tipo de tecnologías. Ok, qué interesante, qué interesante. Qué bueno volver a platicar contigo acerca del tema, porque definitivamente vienes como con otra perspectiva, o sea, vienes como con una apertura muchísimo más abierta, ¿no? O sea, sí. Esto es lo que tiene la inteligencia artificial o las aplicaciones en el campo. Uno tiene que actualizarse, tiene que ir actualizándose y tiene que ir aprendiendo todo lo que está pasando porque cada día suceden cosas diferentes, plagas nuevas. ¿Cómo combates eso? O que están migrando de un cultivo a otro, efectivamente. ¿no? Entonces, esto de la tecnología es ir aprendiendo más cosas nuevas, con más herramientas, con más algoritmos y con muchas cosas que surgen, ¿no? Sí, wow, qué interesante. La verdad es que sí, en redes sociales seguido vemos, ¿no? ¿Cuáles son las profesiones que no pueden ser sustituidas por inteligencia artificial y cuáles sí, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve más difícil o al menos pues te causa más pánico, ¿no? O sea, el hecho de una inteligencia artificial que te puede estar supliendo de alguna manera, ¿no? Pero al menos yo siempre lo he pensado, o sea, en el tema de la agricultura es bien complicado. O sea, es complicado, aunque me digan que a lo mejor un médico sí puede hacer una operación en un quirófano, pero yo lo dudo, o sea, la verdad es que sí lo dudo por lo que acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, sí se debe de poner un poquito más el análisis o la conciencia de un ser humano para la toma de decisiones, sí, ¿no? Efectivamente. Qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos, qué bueno que le estás explicando a las personas allá que nos están escuchando y nos están viendo, porque hay muchas dudas, o sea, sí hay muchas dudas, y algo que se me está pasando un poquito, los costos. O sea, también eso es algo que a donde quiera que vamos, pues queremos ahorrarnos una lana, queremos evitarnos una molestia, no queremos gastar el dinero, ¿no? Queremos resolver algo, ¿no? O sea, en este sentido es costoso utilizar las aplicaciones con drones, es costoso hacer un análisis de suelo. Digo, el beneficio, pues ahí está, me queda claro que vale la pena, ¿no? Pero pues sí nos pega en el bolsillo. Sí. Mira, actualmente, digo, ya te lo había mencionado, tengo esa experiencia, sus costos quizás ya han cambiado, pero a lo que yo me quedé, esto va en función de la superficie y es por eso que siempre he dicho que es para extensiones grandes, que una tecnología así es redituable, ¿no? Va en función de la superficie. ¿A qué voy con esto? Que un análisis aproximadamente de suelo, no sé, con tecnología satelital podría estar costando alrededor de 800,000 pesos, esto en función de la superficie. Entre más superficie, más bajo el costo, ¿no? Y con dron, por ejemplo, pues un dron multiespectral Mavic 3 aproximadamente está costando unos 300,000 pesos. Esto es para las personas que ya lo están volando, pero un vuelo con dron, la verdad es que sería como 200, 500 pesos por hectárea aproximadamente, ¿no? Es una idea, ¿no? Ok. Digo, también influye mucho los factores limitantes, ¿no? Para un vuelo de un dron. Yo en alguna ocasión quise aplicar un herbicida y me tardé como 3 días en que se llevara a cabo la aplicación. Por el clima principalmente, por el viento, o sea, íbamos como 2, 3 veces. Me acuerdo que un día íbamos así como que íbamos al campo y se ponían ahí a checar y todo. No se puede aplicar por el viento, las rachas de viento, bla, bla, y pues venimos en la tarde, ¿no? Entonces no se puede aplicar como hasta el tercer día y pues obviamente también la agenda de la persona que estaba haciendo las aplicaciones. Es importante también mencionarlo porque pues todo lo que pagamos
pues, lo queremos rápido, Sí, ¿no? Y claro. queremos que funcione, ¿no? Es importante también saber que hay factores limitantes que incluso a la agricultura de precisión pues la limita, ¿no? Uno de esos factores, y lo quiero mencionar, me lo he topado con muchas empresas que siempre son muy exigentes en esta cuestión y me tocaba ver que luego el mapa no salía completo y esto era con la nubosidad. Ninguna empresa con satelital puede hacer algo de ese tipo, ¿no? Quizás si usan un satélite de alta frecuencia, quizás sí, pero uno de los factores limitantes en la agricultura de precisión, o más bien satelital, son las nubes. Si hay nubosidad, es muy difícil que obtengamos ese análisis o esa escala de esos mapas con las escalas de colores. Lo vamos a tener entrecortado o a la mitad o por pedazos, pero uno de esos factores es eso. Y pues los técnicos hoy en día en el campo son muy exigentes, pero yo creo que deben de comprender que ese es uno de los factores limitantes, ¿no? Al menos para satélite. Para un vuelo de dron, sí, el factor clima, lluvia, viento y sobre todo la luz del día, que es en una determinada hora poder volar el dron, porque después si hay mucha luz, la foto se va a saturar, pero son factores que tienen que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que ahorita que mencionas esto, se me viene a la mente, va a llegar el momento, o tal vez a lo mejor ya está iniciando ese momento en el que haya como regulaciones. Digo, a la hora de hacer un contrato, lo que estás mencionando, ¿no? O sea, cuando uno va y vas a una cirugía, firmas una responsiva, ¿no? De qué es lo que te puede pasar, ¿no? Cuando accedes a una aplicación con dron o cualquier agricultura de precisión que tenga estos factores limitantes, ¿no? En algún día X, también hay como un contrato de decir, ¿sabes qué? Eso Sí, puede pasar, claro. fírmate una responsiva, digo, no sé, a lo mejor algún accidente o algo así, un deslinde también de responsabilidades. Y por otra parte también, la parte de los vuelos, ¿no? O sea, pues unas licencias o así, o sea, van para allá, ya están implementados o qué onda. Mira, en México, lamentablemente cualquier persona puede volar dron. Les llaman droneros. A los que hacen aplicaciones, eso es un término relativamente nuevo, ¿no? Un dronero. Muy mexicano. Sí, no. Que capacitan a una persona y es el dronero. Y realmente un dron de aplicación es fácil porque pues con las georreferencias lo programas y el vuelo lo hace programado. Al igual que un dron que va a sacar un análisis multiespectral, lo puedes programar. Lo único limitante son los cables y todo esto. Pero en otros países sí, Estados Unidos y otros países del extranjero, sí hay muchas regulaciones por los problemas que ha habido. Yo creo que más adelante en México sí va a haber regulaciones de ese tipo porque ya están usando los drones para otros efectos que no son ni recreativo ni para industriales, sino delictivamente. Entonces yo creo que en México sí va a haber regulaciones de ese tipo. Sí, debería. Sí. Y digo, esto no tiene nada que ver, pero como extra, esta semana salió un nuevo dron. Este es un anuncio de otra empresa, competencia de DJI. Y esto yo creo que viene a revolucionar el panorama de hacer drones con multiespectral, hablando de los análisis o mapas, porque este dron cuenta con cámaras 360. Es algo que ningún dron había contado. Entonces ya se pierde el dron por inteligencia artificial, borran el dron y básicamente puedes ver tanto atrás, adelante, izquierda, derecha, arriba, abajo y con una cámara. Entonces esto como que es un vuelo inmersivo a poder, me imagino que más adelante si hacen o tienen una idea, pueden trasladarlo a que el mismo productor pueda recorrer con una sola imagen todo su vuelo de manera panorámica, si tienen esa idea, ¿no? Órale, qué interesante y qué bueno, ¿no? Sí, o sea, claro. La verdad es que sí, porque ¿sabes qué? También he visto en campo que muchas personas que se dedican a la agricultura ya son personas adultas, ¿no? Sí. Entonces de pronto a la descendencia ya no le interesa mucho como el campo, entonces pues tiene que ser más eficiente en el cuidado de sus ranchos, ¿no? De sus cultivos. Creo que también valdría la pena valorar ese punto, ¿no? Otro punto también que he visto en el rubro, en el mercado, son los coadyuvantes ya especiales para drones, o sea, para la aplicación de dron, ¿no? O sea, también como que va todo muy de la mano, ¿no? Cuando también a lo mejor con los tractores, ¿no? Que ya hay cabinas climatizadas, ya hay cabinas que tienen satélite, ya hay cabinas con cámara, ¿no? O sea, también se puede incluir esto como agricultura de precisión. Es tecnología meramente de las empresas, pero ven la necesidad de usar esto en los drones. ¿Por qué esto? Porque hay ciertos productos que hacen que se tapen
las válvulas o las mangueras de aplicación de los drones. Comúnmente veo que luego los lavan con urea u otros ácidos. Lavan esto, pero este tipo de tecnologías ya va enfocada directamente para poder usar bien el dron. Órale, súper bien. O sea, la verdad es que a mí me impresiona cada vez, así como salen drones a cada rato, ¿no? O sea, me impresiona también la tecnología en la cual las empresas se están pues también innovando, ¿no? O sea, que tienen que hacerlo forzosamente. Sí, se están adecuando al mercado y tú lo dijiste, hay una transición generacional que evidentemente en el 2018, cuando a mí me tocaban las primeras pláticas, las personas arriba de 50 años se salían. Decía, bueno, ¿qué hago mal o qué digo mal? Pero casualmente se quedaban los más jóvenes. Y ahí es donde yo entendía que esto es una... Claro. Generacionalmente es una transición que está existiendo y esto atrae mucho a la gente joven interesada más por el campo. Aunque también he visto gente adulta que por necesidad, ¿sabes? O sea, porque tengo que ir a ver mi parcela y no sé qué onda, pues contratas a lo mejor un dron así, ¿no? O no tengo mano de obra, y voy a contratar un dron porque pues en 15 minutos, ¿cuánto más o menos tarda una aplicación de dron? Aproximadamente una hectárea la están haciendo como en unos 3-5 minutos, que es el vuelo de una pila. Quitan la pila, la cargan, ponen la otra pila. Esto en aplicación de algún producto. Y ya con drones que tienen cámara multiespectral, la verdad es que como el dron viene con 3-4 pilas, no sé, podrías estar haciendo el análisis multiespectral como por 50 hectáreas en un día, ¿no? Órale. Esto es un ejemplo. No, súper bien. Sí, claro. De a 500 pesos la hectárea, o sea, te estás ahorrando tiempo y dinero. Sí. Y aparte que las cosas son bien hechas, ¿no? Como te repito, yo tengo esa experiencia de haber aplicado este herbicida preemergente. No sabes, o sea, al usuario final, al productor, le gustó muchísimo. Al principio como que, no lo sé, puede ser falso, ¿no? O sea, pero conforme fue pasando el tiempo, fue aquí en Potrero, y dijo, oye, me funcionó, ¿no? O sea, para la próxima quiero volver a aplicar esto, ¿no? No tenía una superficie tan grande, pero se ahorró el hecho de... Oye, ¿me aplicas? Oye, esto. Y todas las personas andaban ocupadísimas. Cuando empieza la zafra, cuando empieza el corte, todo mundo anda cortando caña, aplicando fertilizante, herbicidas. Entonces, pues ahora sí que quien le paga más, pues es donde se van a ir a parar, ¿no? Entonces, esta persona pues tenía que llenar tanques de agua porque no tenía el agua muy al acceso, ¿no? De su parcela. Entonces dijo, pues bueno, o sea, no me convence mucho, pero voy a aplicar con dron. Y le gustó muchísimo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿le pudieras compartir algo a las personas que nos están viendo como para que le pierdan el miedo, se animen a la agricultura de precisión? ¿La recomiendas o no? ¿O qué onda? Sí, evidentemente recomiendo usar este tipo de aplicaciones, este tipo de tecnologías, que hagan esta aplicación y sobre todo que hagan ese comparativo de cómo están antes y cómo están después. Y la verdad es que la idea es aumentar un poquito más, digo, teniendo esos costos presentes, pero sobre todo que pues mitiguen todos estos problemas que hay, falta de personal humano, las condiciones climáticas adversas y sobre todo la limitante en los recursos, ¿no? Que pues siendo más eficiente con la aplicación de dron a estar tirando más agua con otra situación, ¿no? Claro. Sobre todo porque también el tiempo, ¿no? O sea, ya tienes tiempo para echarle un ojito a la nutrición, al suelo, a todo ese Yo tipo. creo que ahí van de ganancia en tiempo, en la eficacia de la aplicación. Ahí el productor va ganando porque tiempo es igual a dinero y esto le permite hacer otras labores, ¿no? Exactamente. Mejor no lo hubieras explicado. La verdad es que yo sí quisiera como exhortarlos a que le pierdan el miedo al concepto, porque realmente
pues ya estamos cada vez más familiarizados con un teléfono celular. Yo he visto muchísimas personas, ¿no? Se levantan y el clima y luego en el teléfono, ¿no? O sea, o ven la manera de informarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ya estamos un poquito más involucrados a la tecnología y pues nada más dar un brinquito para lo que es la agricultura de precisión, perderle el miedo a todo esto, al menos una vez en la vida, pues tengan la oportunidad y la opción de implementar esta tecnología, ¿no? Sí, efectivamente, que lo hagan, ¿no? Vientos. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado, agradezco muchísimo que compartan este programa, que se suscriban al canal de YouTube y que sigan a nuestro compañero David Curi. ¿Tienes redes sociales? Sí, David Curi. Ok, buenísimo. LinkedIn. También. David Curi. Excelente. David Curi Jiménez. Pues ahí está. Pueden entrar a esas redes sociales, seguirlos. Si tienen alguna duda, dejen su mensajito y nosotros les vamos a estar contestando. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Marta Velázquez en Agricultura. Suscríbete y síguenos en redes sociales. Hasta la próxima. Es real, nosotros pensamos agricultura y economía, tiene muchísimas ramas.